Hoy tenemos el placer de presentarles a una destacada profesional en el campo de la nutrición, la licenciada Odette Martínez, con especialidad en diabetes. Odette ha dedicado su carrera a ayudar a quienes padecen diabetes, además de casos para control de peso e hipertensión, motivada desde su propia experiencia con esta enfermedad. En esta entrevista nos explica cómo es que una dieta adecuada es un pilar en el manejo de la diabetes y otras condiciones, desmintiendo mitos, destacando factores claves que influyen en nuestra alimentación. ¿Están listos? ¡Comencemos! Hola, mi nombre es Odette Martínez y soy especialista en diabetes. Tengo diplomado en síndrome metabólico, diabetes, precisamente por lo de la educación en diabetes, y psiconutrición. Trabajo actualmente en un hospital de traumatología y ortopedia. Todos los accidentados, todos los quemados, todos los de neuro, los que comen por sonda, todos nos llegan a nosotros. Obviamente, cuando un paciente nos llega ahí, ya llega con alguna patología, diabetes, alguna metabólica, y nosotros tenemos que abordar todo su accidente, todo su problema, también enfocándonos en lo que es la diabetes. Nosotros como personas con diabetes tenemos un riesgo mayor a las fracturas porque tenemos una densidad mineral ósea menor a la de cualquier otra persona. Eso aunado a otras complicaciones de la diabetes como la nefropatía diabética, en cuestión de los ojos también. Esto podría hacer que nosotros tuviéramos un poquito más de accidentes al momento de no ver, por ejemplo. Sufrimos accidentes, sufrimos caídas. Entonces, somos más propensos a este tipo de accidentes. No quiere decir que por tener diabetes ya vamos a estar ahí, pero sí somos más propensos a. Repito, en el hospital donde trabajo nos llegan todo este tipo de pacientes, pero la mayoría de las veces nos llegan descontrolados. ¿Esto qué quiere decir? Que en casa no se cuidan. Entonces nos llegan descontrolados y todavía hay más complicaciones dentro del hospital porque como tienen la glicemia muy alta, si su tratamiento es quirúrgico, los médicos no los pueden meter a quirófano porque obviamente es un riesgo para ellos de incluso la muerte. Entonces deben de tener ciertos días de control para poder meterlos a quirófano. Obviamente si nosotros estamos descontrolados, nuestra cicatrización va a ser más lenta que de cualquier persona normal. Simplemente por nosotros tener diabetes, nuestro sistema inmunológico está depletado. Esto quiere decir que es menor al de cualquier persona que vive sin diabetes. Entonces vamos a sanar más lento. Es muy importante el control de diabetes porque estoy hablando de accidentes que suceden, pero bueno, nadie está exento de, pero debemos de tener el control para que poder pasar como desapercibidos en el sentido de que si llegásemos, ojalá y no, a un hospital que requiriéramos alguna cirugía, pasáramos de inmediato con un control perfecto, excelente, y podremos sanar mejor que si estuviéramos descontrolados. ¿Podrías explicarnos qué es la diabetes, sus tipos y cómo afecta a quienes la padecen? Bueno, la diabetes en sí es una alteración en la producción de insulina. Esto quiere decir que el páncreas es el que produce la diabetes, nuestro cuerpo ya la produce por sí solo. Es una hormona que metaboliza los azúcares, los carbohidratos. Entonces, si nosotros tenemos diabetes es porque nuestro cuerpo ya de plano no produce insulina, o si la produce es muy poca o es de mala calidad. Es ahí cuando viene todo esto de los tipos diferentes de diabetes. La tipo 1, por ejemplo, esta se conoce como una enfermedad inmunológica. Esto quiere decir que nuestro propio cuerpo desconoce lo que son las células del páncreas y nuestro mismo sistema inmunológico las ataca y las mata. Es por eso que la insulina debe de ser inyectada todos los días. La tipo 2, por ejemplo, esta se le conoce que es como la adquirida. Esta más que nada es porque nosotros no tenemos cierta alimentación, no hacemos ejercicios, ahora sí que somos muy sedentarios, tenemos sobrepeso, obesidad. Hay otros factores de riesgo, ¿no? Que por ejemplo al nacer hayamos pesado más de 4 kilos. La herencia familiar también tiene mucho que ver. Entonces estos son factores de riesgo para poder adquirir la tipo 2. También está por ejemplo lo que es la gestacional. La gestacional le da a las embarazadas, no a todas, porque sí se debe tener un control, por supuesto. Si existe el riesgo de que en cuanto la madre dé a luz, la diabetes desaparezca. Entonces, obviamente, en el momento del parto hay más riesgos en el embarazo, incluso el hijo, el bebé puede morir. Entonces, hay que tener como mucho cuidado en esas partes también. Y, por ejemplo, también está la prediabetes. Aquí hay ciertas características. Una parte en la que todavía tus cifras de glicemia capilar, que es cuando nos pican el dedo y nos vemos ahí cuánto azúcar tenemos en sangre, todavía no está a un nivel como muy alto para diagnosticar diabetes, pero ya no está dentro de los rangos normales. Hay un síntoma que se le conoce como acantosis nígricas. En este síntoma, a nosotros se nos oscurece lo que es el cuello, los pliegues, el cuello, las ingles, las axilas, y eso marca definitivamente resistencia a la insulina. Aparte, si tenemos sobrepeso y herencia familiar, bueno, definitivamente tenemos un gran riesgo de tener diabetes tipo 2, que es la adquirida. Si nosotros detectamos este tipo de sintomatología a tiempo,
definitivamente podemos revertirla en el sentido de tener mejores hábitos de alimentación, tener una actividad física regular, para que de esta forma nuestra resistencia a la insulina ya no esté con nosotros y así poder evitar que nos diagnostiquen tal cual como diabetes. En cuanto a la diabetes gestacional se refiere, mencioné que les da a las pacientes que están embarazadas. Hay pruebas de glucosa que se hacen en el laboratorio para ver si realmente es probable que tenga lo que es la diabetes. En pacientes con diabetes gestacional, igual voy a hablar un poquito de eso más adelante en cuestiones de alimentación. Para todos los pacientes es exactamente lo mismo, solo que en pacientes con diabetes gestacional probablemente es como un poquito más estricto en cuestión de niveles. No podemos tener tanta libertad de aumentar nuestros niveles de glucosa en sangre porque pues la paciente está embarazada. Entonces sí debemos de tener como un poquito cierto de cuidado, no tenemos como libertad en comer ciertas cosas o no, porque esto sí es algo muy estricto que pone en riesgo la vida del producto. ¿Por qué es tan importante una dieta adecuada para las personas con diabetes? Hay 3 cosas que nos llevan a un buen manejo de lo que es el tratamiento de la diabetes. Es alimentación saludable, actividad física y el medicamento. Nosotros como personas con diabetes no podemos vivir adecuadamente, no podemos tener una calidad de vida plena si no tenemos estos 3 tipos del tratamiento. Voy a mencionar que una dieta, por lo regular todo el mundo cree que una dieta es comer pollo y lechuga y tortilla. Entonces aquí vamos a hacer el concepto de dieta básicamente es todo lo que comemos en un día. Así yo me coma un pastelito y un refresco, eso va a ser mi dieta del día. Aquí la cuestión es identificar lo que es una dieta saludable y una dieta no saludable. La dieta se compone debe de ser una dieta completa, equilibrada, adecuada, variada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de consumir alimentos de todos los grupos de alimentos, por eso es que es personalizada. Para mí, que soy mujer de tantos años, que me dedico a tal cosa, si estoy embarazada o no, si hago deporte, a eso se refiere a si es adecuada. Si es equilibrada, pues a que tengamos la proporción de todos los nutrimentos de la manera adecuada, de acuerdo a lo que yo me dedico y de lo que hago. Inocua también es que no me provoque ninguna enfermedad, ahora sí que no tenga como toxinas ni nada ahí, ningún microorganismo ni nada por el ejemplo que dañe mi salud. Entonces, estamos de acuerdo en que una dieta la vamos a dividir en como una dieta saludable y una dieta poco saludable. Hay diferencia, muy poca diferencia en lo que es un plan de alimentación dependiendo del tipo de diabetes. Todas las personas del mundo deberíamos de comer como una persona con diabetes porque es una dieta realmente equilibrada, que come frutas, las que se pueden con cáscara mejor por el contenido de fibra, verduras, cereales integrales, disminuye la cantidad de grasas saturadas. Todas las personas deberíamos de comer como una persona con diabetes. Esto, por ejemplo, en la consulta se le conoce como educación en diabetes. También hay profesionales de la salud, médicos, psicólogos que son educadores en diabetes. Vayan con uno porque realmente van a ayudar muchísimo a lo que es el cuidado en la diabetes. En un plan de alimentación, retomando, para la diabetes tipo 1, los pacientes nos inyectamos insulina. Entonces, esto a diferencia de la tipo 2, es que tenemos que contar absolutamente todo lo que nos comemos. Si yo me como una tortilla, me voy a inyectar tanto. Si yo me como unas papitas, me voy a inyectar tanto. Debemos de contar los carbohidratos de absolutamente toda la comida que nosotros ingerimos. Los pacientes tipo 2 no tanto, porque ellos por lo regular se manejan con lo que son pastillas. Entonces no hay tanto el conteo de carbohidratos. Volviendo a tipo 1, debemos de contar absolutamente todo. Debemos de tomar en cuenta muchísimas cosas, como lo que es cómo se preparó el alimento, la temperatura, su método de cocción, su presentación, para saber cuánto me voy a inyectar. Aquí, por ejemplo, como un dato curioso, un cereal con grasa aumenta la glucosa entre 2 y 4 horas después de la ingestión. Un ejemplo, se me ocurre una pechuga empanizada, ¿no? El pan de la pechuga con grasa hace que mi glicemia se eleve de 2 a 4 horas después. Pues no es lo que nosotros andamos buscando, porque debemos de buscar nuestros niveles lo más normales que se puedan, saludables a cualquier persona que no vive con diabetes. También en diabetes, en cuanto a alimentación se refiere, nos enfocamos mucho en lo que es el índice glicémico y la carga glicémica. Esto quiere decir, el índice glicémico es la velocidad con la que ese alimento va a elevar mi glucosa. Esto es rápido, mediano, velocidad y lento. Y en cuanto a la carga glicémica, ahora sí que con una suma, división y demás, yo voy a saber cuántos gramos de carbohidratos me estoy comiendo para en base a eso saber cuánto me voy a comer. A lo mejor y suena súper complicado, pero la verdad es que es nuestro día a día.
Entonces te acostumbras y no te queda de otra porque pues es como tienes que vivir si realmente quieres tener y una calidad de vida es óptima. Pero es cuestión de aprender todo esto, elegir unos alimentos a otros, lo del control de carbohidratos. Por ejemplo, pacientes con diabetes de cualquier tipo sufrimos mucho de hiperglucemia, que es que se nos suba la glicemia, o hipoglucemia, que es que se nos baje. Obviamente nosotros debemos de saber qué hacer con todo esto. Si se me baja la glucosa es gravísimo, o sea, me da un paro y ahí me quedo, si no lo sé resolver. No, si se me sube debo de saber cuánta insulina inyectarme o cómo tratarla. Es muy importante esto del índice y las cargas glicémicas para saber qué comer en qué momento. Es más grave que nosotros tengamos una hipoglucemia a una hiperglucemia. Una hiperglucemia, por ejemplo, Puedo estar así incluso hasta 3 meses sin darme cuenta, pero esto nos va a llevar a complicaciones de la diabetes a largo plazo, obviamente. Si es una hipoglucemia, la hipoglucemia es en ese momento. Si en ese momento yo no actúo, me caigo, me convulsiono, me da un paro y vaya. Entonces debemos de saber qué hacer con todo esto. Son muchas situaciones. En educación con diabetes también vemos todo esto porque, por ejemplo, las emociones afectan mucho lo que es el control de la glicemia. Si yo estoy triste, si yo estoy enojado, la glicemia se me va a subir. Si yo estoy feliz, si yo estoy estresado por cuestiones hormonales del cortisol y demás, mi glicemia se va a subir. Entonces también hay que manejar todo esto. Si yo me enfermo, si a mí me da gripa, si me enfermo del estómago, se me va a subir. Entonces esto es ya como cuestión hormonal y demás. Esto quiere decir que mi glicemia se va a elevar. Entonces son muchísimas cosas. Prácticamente debemos de ser las personas más felices del mundo o tener un control demasiado estricto, por así decirlo, en cuanto a cosas que difícilmente podemos controlar, como son las emociones. Pero digo, es como cuestión de plantearnos ahí lo que debemos de hacer precisamente, y repito, para tener una calidad de vida excelente y lo más óptima que se pueda. ¿Podrías compartir a nuestros espectadores algunos consejos prácticos para una alimentación saludable, especialmente para aquellos que viven con diabetes? Algo muy fácil para hacer como en el día a día para nosotros escoger unos mejores alimentos a otros es, por ejemplo, alimentos integrales. Lo que tienen los alimentos integrales, ya sea, por ejemplo, si me quiero hacer un sándwich, en lugar de hacerme un sándwich con pan blanco, hacerlo con pan integral. Esto por el contenido de fibra. Lo que hace la fibra es que retarda el aumento de glucosa en sangre. No es lo mismo que yo me coma un dulce y me va a subir la glucosa en 15 minutos, así yo me como algo con fibra, me la va a subir de 1 a 2 horas. Entonces no es lo mismo. Estamos viendo que aquí hay un beneficio por el contenido de fibra. Entonces, en este caso es preferir los alimentos que nos contengan fibra, que son los cereales integrales, todas las frutas que se puedan comer con cáscara y las verduras. Dejar de lado un poquito lo que son los alimentos industrializados. Estoy hablando de jugos, galletas, refrescos, bueno, de cajón. No los vamos a prohibir porque somos humanos y siempre se nos va a antojar y vamos a tener ganas de, pero sí hay que escoger en qué momento podemos consumirlos. Entonces, no los vamos a prohibir, pero sí los vamos a evitar. Las frutas no son libres. Todo el mundo cree que porque la fruta es natural y demás. No. Nosotros en alimentación en diabetes nos enfocamos mucho en lo que son los grupos de alimentos, conteo de carbohidratos. Aquí me quiero meter mucho en lo que es el plato del bien comer, porque por grupos de alimentos lo que nos contiene carbohidratos son los cereales, las frutas y las leguminosas. Entonces, si yo me como un arroz con frijoles, mi glucosa se va a elevar muchísimo porque tiene demasiados carbohidratos. Eso nos pasa con la fruta. La fruta tiene azúcar natural, que es la fructosa, pero eso no deja de ser azúcar. En cuanto a las frutas se refiere, vamos a preferir las que sean como con fibra, que mencionaba que son las que se comen con cáscara, o por ejemplo las naranjas, de preferencia que sean en pieza. Esto quiere decir comer no a las mejor en gajos. Los jugos de fruta están totalmente no recomendados para personas con diabetes. Prácticamente es como si yo me tomara un refresquito, un agua con azúcar, así nada más. Entonces no son recomendados, no simplemente, repito, porque sea fruta y sea natural. Nosotros vamos a tener libre demanda de estos alimentos. Entonces vamos a tratar de tener como más control en cuanto a nuestro consumo. Asistan con un nutriólogo porque es que nos va a dar estas pautas. ¿Ok? También en cuanto a porciones se refiere, hay una manera más bien de nosotros saber qué cantidad poder consumir, ¿no? Por ejemplo, la fácil, ¿no? Como las medidas de las manos. La de la mano es que un puño es como una porción de cereal. Si nosotros juntamos nuestras manos, que sea como una porción de verdura. La mano, que sea una porción de proteínas. Lo que es el pulgar, que sea el contenido de grasas. Por ejemplo, el aceite, sea como una cucharadita.
Entonces, digo, para nosotros no tener como esa dificultad de dónde voy a sacar una taza que me diga tantos mililitros, bueno, yo creo que es como más fácil hacerlo con medidas de las manos para que estando en cualquier lugar sepamos cuánto de qué. En tu experiencia, ¿cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre la nutrición y la diabetes que te gustaría desmentir? En cuanto a mitos se refiere, hay muchísimos. Digo, la abuelita, la vecina y todo el mundo nos dice que, por ejemplo, cierto alimento nos va a curar de tener diabetes, nos va a curar la diabetes. Lamentablemente la diabetes no tiene cura. El día que haya una cura, la persona que lo haga se va a volver millonario, va a ganar miles de premios y el mundo va a ser muy feliz. Sin embargo, hasta el momento no hay cura, pero sí tenemos forma de controlarla. Entonces, en estos mitos incluyen muchos alimentos, ¿no? Por ejemplo, que el jugo de nopal no es que te la quite, pero muchos alimentos sí ayudan. Todo esto tiene ciencia detrás. Entonces, por ejemplo, haciendo énfasis en lo del jugo de nopal, el nopal definitivamente sí nos ayuda, tiene muchísima fibra el nopal. Y como mencioné anteriormente, la fibra hace que nuestra glicemia en sangre se eleve lento. Entonces, es por eso que esto nos ayuda bastante. Y así con muchísimos alimentos, ¿no? Hay demasiados tés que también los mencionan, la canela. Bueno, tienen prácticamente este tipo de funcionamiento, pero no la cura. Hablamos de que un paciente con diabetes no necesita un cierto tipo de alimentación, como que hay un plan de alimentación porque para una persona con diabetes, no, todos deberíamos de tener una alimentación como una persona que vive con diabetes, en cuanto a cantidades se refiere y en cuanto a escoger unos alimentos a otros. El hecho de que nosotros eliminemos los carbohidratos de nuestra dieta también es una pésima idea. Hay mito de que si yo dejo de consumir carbohidratos, mi diabetes va a estar de lujo. La verdad es que no. Nuestro cuerpo se compone de proteínas, lípidos y lo que son los carbohidratos. Cada uno tiene su función. La de los carbohidratos es prácticamente tener energía. Es la energía básica del cerebro. Entonces, si yo dejo de comer carbohidratos, es lo que mencionaba, por ejemplo, con la hipoglucemia, ¿no? La glucosa se me va a bajar y yo en dónde voy a quedar, ¿ok? No funciono porque no tengo energía y se vienen más complicaciones en el sentido de que se empiezan a usar como energía, que son las grasas y las proteínas. Y esto, pues, ahora sí que nos da sarcopenia, nuestro músculo se consume y puedo llegar al hospital por una cetoacidosis diabética. Entonces realmente eso para nada es como buena idea. Los carbohidratos son sumamente importantes con diabetes o no, pero hay que saberlos escoger, cuáles son los mejores. Aquí algo que es muy interesante, que por ejemplo todo el mundo cree que la papa y el elote son verduras, ¿no? De que en la noche nos vamos por nuestros esquites deliciosos y no es cierto. La papa y el elote son carbohidratos. Si yo me como un elote es como si yo me comiera un pan, como si yo me comiera una tortilla. Igual con las papas. Las papas a la francesa, gajo, fritas, asadas, no dejan de ser carbohidratos. ¿Ok? De la misma manera es como si yo me estuviera comiendo una tortilla o un pan. Aquí la cuestión, acuérdense, y hago énfasis nuevamente, es en el tipo de preparación. No es lo mismo que yo me coma una papa deshidratada a que yo me coma una papa a la francesa, que va totalmente sumergida en aceite y demás. Esto quiere decir que va a subir mi glucosa, recuerden que de 2 a 4 horas después. Entonces, eso también es muy importante, la papa y el elote no son verduras. Los edulcorantes, mucha gente dice que los edulcorantes son como muy malos. La única función del edulcorante es darle sabor dulce a los alimentos. La diferencia con lo que es el azúcar es que el azúcar, aparte de darnos el saborcito dulce, se metaboliza. O sea, una vez que entra en nuestro cuerpo se va al torrente sanguíneo. Y lo que es el edulcorante no. El edulcorante simplemente endulza y punto. No se metaboliza. Así como entra, sale, ¿ok? Se secreta. Entonces, a muchas personas realmente no les gustan los edulcorantes. Eso ya es como más personal. Les deja un sabor metálico. Pero digo, afortunadamente ahorita con el avance de la ciencia y demás, hay edulcorantes naturales, como pues el stevia, que es una plantita. También el hecho de que mucha gente cree que comer mucho azúcar ya me va a dar diabetes por comer mucho azúcar. Bueno, no. Aquí vamos a volver un poquito al principio en que la diabetes nos da por una deficiencia de insulina, no por un exceso del consumo del azúcar. La insulina, acuérdense que es la que metaboliza. No porque yo coma muchísimo ya me va a dar diabetes, pero sí hay que tener cuidado porque debemos de tener cierto control en todo lo que nosotros consumimos. Aparte, suponiendo que sí yo como mucha azúcar, pero tengo antecedentes familiares, pesé más de 4 kilos al nacer, ahí ya tengo factores de riesgo, tengo sobrepeso y obesidad, entonces
ahí sí se podría decir que esto va a ser como la gota que derramó el vaso, pero no por el hecho de consumir azúcar ya voy a tener diabetes en algún momento de la vida, no, son como cosas más conjuntas aparte de. ¿Podrías explicarnos qué es el síndrome metabólico y cuáles son sus componentes principales? Para hacerlo como más entendible, un desorden clínico. Esto quiere decir que se compone de muchas cosas. Para que nosotros tengamos un diagnóstico como síndrome metabólico, debemos de tener sobrepeso u obesidad, triglicéridos altos, la glucosa alta, la presión alta, y el HDL, que es el colesterol bueno, lo tenemos nosotros abajo. Teniendo 3 de todas estas, ya se diagnostica como síndrome metabólico. Lo que nos lleva al síndrome metabólico, el fin de presentar todo esto, sería tener diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares. Entonces, ahora sí que aquí es como al revés. Aquí debo de tener un conjunto de estas para que me dé diabetes. Hay muchísimas personas con sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad está considerada una enfermedad, ya la OMS ya la declaró como una enfermedad. Y entonces la mayoría de la gente no está sana. Por ejemplo, cuando llegan al hospital en donde yo trabajo, llegan con sobrepeso o obesidad, entonces simplemente ya no llegaron sanos. Luego se les aúna que sí tengan diabetes, que sí tengan hipertensión, pero pues desde el principio ellos ya no estaban sanos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la obesidad y el sobrepeso es un factor extremadamente determinante para todas estas patologías metabólicas. Si nosotros tenemos un control de peso, realmente no tendríamos riesgo absoluto de presentar ningún tipo de patología. Entonces, deberíamos de atacar todo desde el principio. Es como difícil de cierta manera en cuanto a alimentación se refiere, nosotros tener una buena alimentación en el sentido de que esto te lleva desde la infancia. Hay muchos pacientes que es como que mi abuelita me daba todos los días un pan con leche. Es muy difícil de acabar con este tipo de hábitos porque llevan toda la vida así. Entonces, en pacientes con diabetes tipo 1, es probable, como por lo regular nos da niños y adolescentes, son menos años de este tipo de hábitos. Entonces es un poquito más fácil. Sin embargo, la familia influye bastante. Pero sí es importante tratar de no erradicar, tampoco cambiar totalmente, pero sí modificar un poquito de cosas. También las cantidades y la frecuencia con la que nosotros consumimos. No es lo mismo realmente en absoluto que yo todos los días me cene 15 tacos al pastor a que una vez al mes me coma 15 tacos al pastor. Entonces, la cantidad y la frecuencia son sumamente importantes, pero sumamente importantes porque ahora sí que la salud por la boca empieza. Nosotros por ahí, en cuanto al metabolismo se refiere, no sé, suena como muy burdo, muy grotesco, no sé, ¿no? Pero pues ahora sí que por ahí nos estamos metiendo toda la enfermedad porque pues es prácticamente lo que estamos consumiendo. Pero sí hay que poner mucha atención en esto de la alimentación. ¿Existen diferencias significativas en la prevalencia del síndrome metabólico entre poblaciones urbanas y rurales? En cuanto a diferencias del síndrome metabólico en cuanto a su presencia en zonas urbanas y rurales, hay poca diferencia en cuanto a porcentaje se refiere aquí en México. Sin embargo, esto puede cambiar de un momento a otro. Las empresas que elaboran alimentos industrializados ya están llegando al lugar más recóndito del mundo. Entonces, se podría decir que aquí en una zona urbana, pues hay más productos industrializados y no es lo mismo que yo me coma una sopita, fideo, maruchan, como le queramos llamar, a que en un pueblo indígena ahí ni siquiera van a conocer eso, ¿no? Ellos se basan ahora sí que en lo que es el maíz, ¿no? La tortilla y demás. Entonces va a ser totalmente diferente porque pues todos los productos industrializados traen aditivos y demás, no satanizo nada, pero hago énfasis otra vez en la cantidad y frecuencia del consumo de los alimentos. Entonces sí hay un poquito de diferencia, pero bueno, las empresas ya están llegando a las poblaciones más alejadas. En cualquier momento esto se puede emparejar, al menos que cambiemos nuestros hábitos de alimentación. Está de más que estas empresas, la verdad es que muchos de nosotros como profesionales de la salud, teniendo en cuenta todo esto que provocan ciertos productos, luego hasta estamos súper en contra de lo que es la mercadotecnia, porque la verdad tienen una mercadotecnia tan buena que nos hacen comprar, ¿no? Ciertos tipos de productos que la verdad es que no son benéficos para nuestra salud. Y luego pues nos gusta, lo consumimos a diario, muy frecuente, la cantidad también la elevamos un poco al grado de que se nos hace hábito y ya de repente ya no podemos vivir sin eso. Entonces sí es una diferencia muy leve.
pero en cualquier momento yo creo que esto se empareja o no sé qué suceda con esto, porque las enfermedades metabólicas están ya, o sea, ya están presentes desde hace muchísimo tiempo, pero ahorita precisamente por este tipo de la falta de elección de alimentos y la educación nutricional se están elevando bastante. ¿Cuál es la relación entre la diabetes y las enfermedades renales desde tu experiencia como nutrióloga especializada en diabetes y nefrología? Las enfermedades de nefro, que quiere decir que son de los riñones, tienen una relación muy estrecha con lo que es la diabetes. Aquí vamos a hablar de lo que son las complicaciones de la diabetes, de cualquier tipo de diabetes tipo 1 o tipo 2. Todo esto sucede porque los vasos sanguíneos son muy pequeños y no llegan, por ejemplo, se inflaman y demás, ya no llegan a lo que son los ojos, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, que es a los nervios. Aquí es cuando nosotros dejamos de sentir. Yo me puedo pegar, me puedo quemar con el agua caliente mientras me baño, pero yo ya no voy a sentir que me quema, yo ya no voy a sentir que me duele. Entonces tengo una herida ahí, se me infecta y bueno, es un procedimiento en el que es necesario amputar la extremidad. Ya hay necrosis, ya hay tejido muerto. También, por ejemplo, hay enfermedades cardíacas precisamente también, porque ahora sí que el corazón ya de plano no está funcionando como se debe, la presión está alta. Muchas personas con diabetes sufren de presión alta también por lo mismo. Si nosotros tenemos una lesión renal, esto también funciona con lo que es la presión. Nuestra presión todavía se va a elevar más y eso es como un ciclo sin fin ahí, porque es un feedback. Voy a estar mal de mi riñón, se me va a elevar la presión, pero la presión va a hacer que mi riñón se ponga todavía más grave. Hay muchísimos pacientes con este tipo de complicaciones. Ahora sí que lamentablemente en su momento no tenían la información o simplemente no quisieron cuidarse si es que tenían la información, porque mucha gente habla de eso, ¿no? Que de algo me de morir y no nos hacen como caso. Entonces es una complicación como muchas otras. Un paciente renal es difícil de tratar en el sentido de que tenemos que abarcar otras cosas más, ya no solo son los carbohidratos, en el caso de que sea una nefropatía diabética, sino que ahora tenemos que ver proteína, tenemos que controlar micronutrientes, lo que es el fósforo, el calcio, el potasio y también el sodio en cuestiones de riñón y también pues para la presión. Entonces tenemos que vigilar muchísimas cosas más. La alimentación se reduce. Esto quiere decir que si antes yo me comía 100 gramos de pollo, ahora por el contenido de la proteína en el pollo me voy a comer 35 gramos, por ejemplo. Entonces aquí vamos a disminuir todo esto porque la función renal es muy importante, es uno de los órganos que sin ellos no podemos vivir. Ya las últimas, sea de trasplantes, personas que viven con un riñón y todo, pero de verdad no hay forma de que nosotros podamos hacer algo ya porque es un daño irreversible, así se le llama cuando es un daño en el riñón. Entonces hay muchísimas personas, sí, que tienen una complicación que es la nefropatía diabética. Obviamente esto no es de un día para otro, es de que no se han cuidado durante años han tenido su glicemia muy alta, durante años eligieron mal sus alimentos, durante años no hicieron la actividad física que se debería para tener un control de glicemia. Aquí el énfasis en cuanto a complicaciones se refiere es de ley, no hay de otra. Si yo me cuido con los 3 pilares, que estamos hablando del tratamiento médico, la alimentación y la actividad física, si yo me cuido con estos 3, no hay poder humano, no hay nada en el mundo que haga que yo tenga una complicación. Entonces voy a vivir como cualquier persona que vive sin diabetes porque yo estoy controlada y estoy teniendo los niveles de glucosa como cualquier persona que vive sin diabetes. Entonces no voy a tener complicaciones en absoluto si yo vivo controlada todos los días. Ahora, hay momentos que también hay descontroles, lo mencionaba anteriormente, que me enfermo de gripa y demás, pero bueno, si voy a vivir 100 años, suponiendo que un año estuve descontrolado de esos 100 años porque me dio gripa en diferentes momentos de la vida, realmente no es nada. Es muy importante que nosotros como pacientes con diabetes visitemos a todos los médicos que debemos visitar. Estoy hablando mínimo una vez al año al oftalmólogo, al odontólogo, al ginecólogo, al endocrinólogo, al nutriólogo, a mi educador en diabetes, al psicólogo. Es un equipo interdisciplinario porque sí, la diabetes abarca todas estas especialidades. La psicología también es muy importante porque en cuanto diagnostican diabetes, uno está viviendo un duelo. Vive el duelo de que perdió su salud. Entonces, mucha gente no lo acepta y es en base a eso que no se empodera de la enfermedad, que no se empodera de lo que yo tengo que hacer, de lo que debo de hacer para cuidar mi salud, ahora viviendo con diabetes.
Entonces la salud psicológica también es súper importante para poder empoderarnos de la enfermedad y una vez habiendo hecho esto, no superarlo, pero sí estar conscientes de que tenemos una enfermedad y de que tenemos que vivir con ella, ¿no? Porque, pues, repito, que no tiene cura. Entonces es mejor ser amiga de la diabetes a ser enemiga, porque finalmente nos mata. Entonces debemos de tener esta conciencia de que los profesionales de la salud son los que tienen el conocimiento, los profesionales de la salud son los que nos deben de dar los datos, las cantidades y el conocimiento y demás, porque es su obligación explicarnos de una manera que nosotros como pacientes entendamos lo que estamos viviendo. Entonces es muy importante para precisamente no tener complicaciones, tener un control de diabetes lo más apegado posible a las cifras que se nos marcan en las guías. ¿Qué papel desempeñan los suplementos nutricionales en la salud de pacientes con diabetes y sin diabetes? Deben de ser por vía oral siempre. Esto hace que los suplementos más bien nos aportan ciertas cantidades de nutrimentos, ya sea proteína, vitaminas, minerales, carbohidratos. Van a complementar o van a incrementar o van a suplir algún alimento en nuestra dieta. No curan nada, no son como alternativa de una alimentación como debería de ser. Sin embargo, por ejemplo, hay suplementos a nivel clínico que son dependiendo de la patología. Hay muchos pacientes, por ejemplo, tienen anorexia, ¿no? Ya no quieren comer, por ejemplo, con cáncer. Los pacientes de nefro también muchas veces se les ve el apetito. Entonces, con estos suplementos deberíamos de cubrir las calorías que ellos deben consumir al día. Estos suplementos a nivel clínico, a nivel hospitalario, son muy personalizados. Esto quiere decir, hay suplementos para pacientes con diabetes, hay suplementos para pacientes renales, hay suplementos para pacientes que sufren de las vías respiratorias, hay suplementos para los que tienen catabolismo, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer. Entonces, hay suplementos como demasiado especializados. Fuera de lo que es la clínica, una persona sin patologías que vive sin diabetes en este caso, no hay como algo específico que les digamos que no. Realmente mucha gente los consume porque alguien les dijo que era bueno. Y a pesar de eso se sienten bien, porque digo, nosotros como personas que salimos a trabajar y demás, muchas veces no comemos como deberíamos. Entonces, si nosotros nos echamos una cajita de suplemento, nos bebemos una cajita de suplemento, sin problema, al menos para el momento vamos a estar como sanos, como óptimos para continuar con nuestras actividades. Definitivamente, lo más adecuado es comer comida tal cual como debe de ser, cubriendo con lo que es el plato del bien comer, proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y todo esto, porque es lo que se debería de hacer siempre. Muchas veces no podemos, pero bueno, yo espero que el mundo haga un poder para organizarse en sus horarios, prepararse su lunch en casa y llevárselo, ¿no? Porque es lo mejor, es la educación nutricional. Nosotros nutriólogos en consulta es lo que implementamos, es la educación nutricional. Tratamos de ver estrategias, porque obviamente todos los pacientes son diferentes, tratamos de ver estrategias para que ese paciente cumpla más bien con los objetivos, preservando la salud y ahora sí que nosotros apegándonos a todo esto que son costumbres, hábitos, estilo de vida y demás. Nuestra tarea en consulta. Entonces, los suplementos no son muy necesarios dependiendo de la persona, pero no son malos. ¿Qué es la psiconutrición y cuál es su relevancia en el manejo de enfermedades como la diabetes? La psiconutrición es algo muy nuevo, tendrá unos 8 añitos, 10 más o menos, pero es muy importante y es bien divertido porque te das cuenta de muchas cosas, te hace tomar conciencia de lo que es la alimentación y tu mente. ¿Cuántas veces nosotros comemos algo rápido porque se nos hizo tarde? Muchas veces comemos en 5 minutos y no supimos ni qué comimos, ni a qué nos supo, solo pues para llenar el vacío en el estómago. Entonces, aquí es cuando vamos a relacionar emociones con alimentación. Por ejemplo, cuando yo estoy triste, me como mi bote de helado. Cuando yo estoy enojado, el apetito se me va, no como. El hambre, bye. Si estoy preocupado, si estoy estresado, lo que mencionaba de voy a comer en 5 minutos y no supe ni qué comí, ni a qué me supo, ni nada, y me fui. Aquí realmente es tener como la conciencia de qué estoy comiendo, por qué lo estoy comiendo, por qué de esta preparación lo estoy comiendo, por qué elegí este alimento, por qué en este momento, o sea, qué es lo que me recuerda
Me gusta poner mucho este ejemplo de la película de Ratatouille. El catador prueba el ratatouille y luego se va a su infancia. Es eso lo que es como la psiconutrición en cuanto a emociones se refiere y en cuanto a la conciencia de lo que estamos comiendo se refiere. Es como que es que mi papá nunca estaba en casa, pero antes de irse me daba un chocolate. Y me gusta el chocolate, pero ahora cada que me como un chocolate me acuerdo que mi papá se iba. Entonces son cosas así que por lo regular no les tomamos como la importancia que se debería, pero la comida en nuestras emociones tiene efecto. Entonces debemos de ser como más conscientes. En cuanto a diabetes se refiere, nuevamente enfocándonos a lo que es el tema, muchas veces por estar molestos no comemos, pero la glucosa está arriba. Y es como ¿por qué se me eleva la glucosa si no he comido? Bueno, las hormonas hacen lo suyo. Te mencionaba que deberíamos ser los seres más felices del mundo porque las emociones nos afectan bastante en absolutamente todo. Muchas veces cuando personas estamos aburridas, estamos en casa, no tenemos nada que hacer, voy al refri, ¿no? A ver qué encuentro, qué se me antoja, ¿no? Para pasar el rato. Ahí es cuando debo de crear conciencia de que, a ver, ¿tengo hambre? Sí, no. Voy al refri y me encuentro helado. ¿Por qué se me antoja eso ahorita? ¿Me lo voy a comer o no? ¿Y por qué? Son escenarios que nos suceden a todos los días, pero no le tomamos tal vez como la importancia que debería. También en cuanto a la psiconutrición se refiere, es el hecho de, por ejemplo, ir a consulta. Si yo llevo a mi hermano a la fuerza a consulta, por más que yo le mande el plan de alimentación más padre del mundo con todo lo que él quiere comer, no la va a hacer porque está yendo en contra de su voluntad. Entonces, él tiene que ir con todas las ganas del mundo a esa consulta. Ahora sí que por voluntad propia. Lamentablemente, en consulta nosotros nutriólogos vemos mucho de eso. Ojalá todos tuvieran ganas de ir a aprender a comer bien, pero no, muchas veces llevan que al marido, que al hermano, que al compañero de trabajo, que oye, hicimos un reto a ver quién baja de peso antes, y al final nadie hace nada porque nadie tenía esas ganas de aprender a comer saludable. Entonces aquí es donde entra la psiconutrición de que, oye, vas a ir el día que tú tengas conciencia de que tienes que ir, porque tienes diabetes, ¿no? Porque tienes que atacar esta enfermedad, porque tienes que aprender a vivir con ella, vas a aprender a comer como debe de. Entonces es muy importante porque debemos de crear conciencia de lo que estamos haciendo, lo que estamos consumiendo, cómo lo preparamos, lo que los alimentos provocan en nuestro cuerpo, de que si me como esto voy a ser el ser más feliz porque me pone de buenas, ¿no? O si está muy frío me pone de malas, que no todos estamos todavía como muy conscientes, vamos como identificando, pero que son sumamente importantes porque de verdad nuestra mente, las emociones y todo eso forman parte de lo que es la integración como salud de un individuo. Repito, en diabetes la clave no es prohibir alimentos, pero sí saber qué cantidad y frecuencia y en qué momento. El mundo le tiene muchísimo miedo a la diabetes, pero recordemos que una es la adquirida. Ahora sí que algo muy grotesco, no sé cómo suene, pero es porque me dio porque yo quise, porque no me cuidé, porque no me alimenté bien, porque no hice actividad física. Los nutriólogos somos la profesión de cajón para prevenir este tipo de patologías metabólicas.